Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes 1 de julio, el mes de la preciosísima sangre. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Este evangelio de hoy nos presenta dos condiciones del seguimiento de Jesús. Un doctor de la ley quiere seguir a Jesús y se atreve a atravesar el lago y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El texto paralelo lo encontramos en Lucas capítulo 9, 57-62. Trata el mismo asunto, pero de una forma algo distinta. Según Lucas, Jesús resolvió ir a Jerusalén, donde iba a ser condenado a muerte. En el camino hacia la ciudad santa, entra en el territorio de Samaria, donde 3 personas piden seguirlo. En el caso del Evangelio de Mateo, que escribe para los judíos convertidos, la persona que quiere seguir a Jesús es un doctor de la ley. En Lucas, escribe para los paganos convertidos. Las personas que quieren seguir a Jesús son samaritanos. Lucas acentúa una apertura abierta, ecuménica, de Jesús, que acepta también a no judíos como discípulos. La respuesta de Jesús al doctor de la ley, tanto en Mateo como en Lucas, es muy exigente y no deja duda. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Quien quiere ser discípulo de Jesús tiene que saber lo que hace. Debe examinar las exigencias y calcular bien antes de tomar una decisión. Del mismo modo, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Lo vemos en Lucas capítulo 14, 33. Alguien que era discípulo pide permiso para poder enterrar a su padre. Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Con otras palabras, pide a Jesús que aplace la travesía del lago para después del entierro de Jesús. Enterrar a los padres era un deber sagrado de los hijos. De nuevo, la respuesta de Jesús es muy exigente. Jesús no aplaza su viaje y dice a sus discípulos: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando Elías llamó a Eliseo, dejó que Eliseo volviera a casa para despedirse de sus padres. Jesús es mucho más exigente. Para entender todo el alcance de la respuesta de Jesús, conviene recordar que la expresión "deja que los muertos sepulten a los muertos" era un proverbio popular usado por la gente para significar que no hay que gastar energía en cosas que no tienen futuro y que no tienen nada que ver con la vida. Un proverbio así no puede tomarse al pie de la letra, sino que debe mirarse con qué objetivo se usó inicialmente. En nuestro caso, con este proverbio Jesús acentúa la exigencia radical de la vida nueva, la que llama a las personas y que exige abandonarlo todo para poder seguir a Jesús. Describe la exigencia del seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús, como los rabinos de la época, Jesús reúne a los suyos
a todos los discípulos que quieren seguirle. Y para los primeros cristianos, a quien también va dirigida el Evangelio de Lucas y de Mateo, seguir a Jesús significa tres cosas muy importantes, enlazadas entre sí. Primero, imitar el ejemplo del Maestro. Segundo, participar de su destino. Y tercero, compenetrarse con la vida de Jesús. Todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús debe hacerlo en absoluta libertad y estar dispuesto a recorrer el camino de su Maestro hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, tiene que despojarse de cualquier atadura y seguridad y dejarse guiar por el Espíritu Santo, no por los intereses de este mundo. Señor, enséñanos a buscar lo que tú buscabas, a sentir lo que tú sentías, a hablar lo que tú hablabas, a pensar lo que tú pensabas y amar lo que tú amas. Que nuestro corazón, una vez que te ha dado sí, no dé marcha atrás nunca. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz